Bien, sigamos con los conceptos y terminologías básicas que usamos en sexología. Habíamos dicho que vamos a revisar sexo, género, identidad de género sexual, rol de género, orientación sexual, comportamiento sexual responsable, erotismo y salud sexual. Cuando nos referimos a la palabra sexo, en sexología nos estamos refiriendo únicamente a el conjunto de características biológicas que van a definir el espectro humano entre machos y hembras. Esta palabra sexo es una palabra que en el discurso coloquial se puede referir a muchas acepciones. Voy a tener sexo, por ejemplo, sexo en el discurso coloquial como sinónimo de sexualidad, como sinónimo de actividad sexual. Bueno, desde la sexología solamente nos estamos refiriendo a las características biológicas, nada más que biológicas, que nos diferencia como hombres o como machos. El término abarca además, podemos tener diferentes tipos de sexo: genético, cromosómico, gonadal, hormonal, genital interno, genital externo y fenotípico. El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas, características culturales basadas en el sexo. Por lo tanto, el género es solamente un concepto que se refiere a aspectos culturales que han sido establecidos en función del sexo. La identidad sexual, género, aquí me voy a detener un poquito más para que hagamos algunas aclaraciones, y vamos a leer un poquito la definición haciendo hincapié en cuáles son las cosas importantes. Dice que la identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina, femenina o algo o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. A mí me gusta decir que la identidad sexual es el esquema o núcleo ideoafectivo más primitivo que genera el sentimiento subjetivo, es la percepción interna de ser hombre, mujer o fuera del binomio de género. Es una percepción acerca de sí mismo como varón, mujer o fuera del binomio. Quiero hacer hincapié en que, si bien en la definición dice que es como la persona se identifica, en realidad esta palabra por ahí hace una confusión, porque no estamos hablando en sentido de la identificación como proceso de identificación. La identidad de género es algo mucho más profundo, por eso me gusta explicarlo como ese núcleo ideoafectivo, o sea, un núcleo, un centro de ideas, de pensamientos y de sentirse. Es una autopercepción de pertenecer a un sexo, al otro, o a un género, al otro, o fuera del binomio. Esto del núcleo ideoafectivo fue lo que desarrolló más Robert Stoller al plantear la identidad de género. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque es un sentir sumamente interno, es una percepción, no es una decisión, no es una elección, es algo que se construye a través del ciclo de la vida. John Money habló que esta identidad sexual o de género se construía a muy temprana edad, y
que posteriormente se iba desarrollando. Entonces esto es un sentir, esto no tiene nada que ver con quién me gusta, quién me atrae, sino que es una autopercepción. El rol sexual o el rol de género tiene que ver ya con una cosa que está más en relación con lo sociocultural. Porque cuando hablamos de rol sexual o de género, estamos hablando de los comportamientos y significados que indican a uno mismo y a los demás el grado en que nos mostramos como varones, mujeres o ambivalentes. Por lo tanto, este es un concepto que está estrechamente relacionado o asociado a las expectativas sociales en cuanto a ser masculino, femenino o fuera del binomio. Yo siempre me gusta hacer hincapié en esto, en que los roles sexuales van cambiando con el tiempo, van cambiando con las épocas, van cambiando en qué entorno cultural encontremos. Lo que hoy, como roles sexuales o roles de género, podemos encontrar como aceptados por la sociedad, hace tal vez 20 años, los roles, ese mismo rol de género no estaba muy aceptado por la sociedad. Vamos a decir, por ejemplo, hoy, las cosas que los hombres realizan por ahí, está aceptado que los hombres lleven los niños al colegio, que los hombres cambien pañales, a ver, roles que hoy pueden ser indistintamente realizados por hombres o mujeres, mientras que antes, hace unos años, esos roles eran mucho más rígidos y por lo tanto había roles de género más definidos que correspondían a hombres y mujeres. Por lo tanto, por eso, esto no tiene que ver con un sentir, ¿no? Por eso John Money, cuando habla de la importancia que una sociedad puede tener roles sexuales que no sean extremadamente estereotipados, porque no todas las personas podrían sentirse cómodas con los roles y no tienen nada que ver estos roles que son expectativas sociales ni con las identidades de género, ni con las orientaciones de género, ni con las orientaciones sexuales, perdón, porque en realidad son cambiables, están absolutamente asociadas a las expectativas sociales. Por eso él decía que justamente los roles, una sociedad debía permitir que estos roles no fueran rígidos, que no fueran estereotipados, para que todos pudieran no sentir que aunque no pudieran adaptarse a esos roles, no estaban teniendo algún problema. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si decimos que a todos los hombres, para ser hombres, les tiene que gustar el fútbol, esto sería un rol sexual, un rol de género tal vez puesto por la sociedad. Hay muchas mujeres que les encanta el fútbol y hay hombres que no les gusta el fútbol. Y no necesariamente eso habla de un sentir subjetivo o de un sentir subjetivo de una orientación. La orientación sexual tiene que ver, perdón, la orientación sexual tiene que ver con aquello a cual me siento atraído, no solo en una relación sexual, sino en un vínculo amoroso. Por eso se dice que es la organización específica del erotismo y o del vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. De allí por allí podremos distinguir una orientación heterosexual, una orientación homosexual, una orientación bisexual,
Bien. Comportamiento sexual responsable. A ver, ¿qué será ser sexualmente responsable? Nosotros decimos que hablamos de una sexualidad sana, placentera y responsable. Dice aquí que se expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. O sea que la responsabilidad no tiene que ver solamente con algo individual, sino que tiene que ver con algo individual, con nuestras relaciones con los demás y también dentro de una sociedad. Dice que el comportamiento sexual responsable se caracteriza por la autonomía, la madurez, la honestidad, el respeto, el consentimiento, la protección, la búsqueda de placer y del bienestar. Dice que las personas que practican un comportamiento sexual responsable no pretenden causar daño y se abstienen de la explotación, del acoso, de la manipulación y la discriminación. Yo los invito a pensar en nuestra sociedad cuántas conductas, a veces socialmente aceptadas, aunque afortunadamente esto está cambiando con el tiempo, han caído, ¿no?, en esto que en realidad no es una sexualidad responsable, donde por ahí está presente la manipulación, la discriminación, el acoso, la explotación, el hecho de causar daño a otro. Dice que una comunidad fomenta los comportamientos sexuales responsables al proporcionar la información, los recursos y derechos que las personas necesitan para participar de dichas prácticas. Entonces, los invito a pensar cuánto a veces una comunidad, cuánto como sociedad fomentamos estos comportamientos sexuales responsables, dando la información adecuada, dando los recursos y los derechos que cada persona tiene de practicar su sexualidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los derechos sexuales. Otro de los conceptos o terminologías básicas es el erotismo. Me gusta, hay muchas definiciones de erotismo. Erotismo del griego eros, la divinidad del amor apasionado y sensual, y me gusta la definición de Eva Giberti cuando dice que apunta a percibir, degustar y desarrollar el placer y el goce sexual a través de los órganos, de los sentidos y la imaginación. Es decir, que el erotismo no siempre está relacionado con lo genital. Puede estarlo y también puede no estarlo. Esto es muy interesante para las personas que trabajamos en sexualidad humana, porque muchas veces nos encontramos con personas que vienen a consultar, con parejas que vienen a consultar por alguna dificultad sexual o alguna disfunción, y encontramos como personas donde el erotismo está casi ausente. Es como algo que justamente tenemos que comenzar a trabajar, antes de trabajar con la dificultad determinada, desarrollar, potenciar el erotismo en esas personas. Fíjense que el erotismo se construye tanto a nivel individual como social, con significados simbólicos y concretos que lo vinculan a otros aspectos del ser humano. A mí me gusta comparar la sexualidad, suelo compararla con el baile y con la cocina. Y cuando la comparo con la cocina, digo que la cocina, una buena comida, participan todos los órganos de los sentidos, participa la creatividad, participa la imaginación. De eso se trata cuando hablamos de erotismo. Apunta a que desarrollemos esto de lo que estamos hablando en algunas personas que es bastante ausente. Por eso nosotros en algunas de las
de las terapias que llevamos con las parejas, hacemos todo un trabajo donde la pareja va descubriendo qué es esto de percibir, de gustar, con los órganos de los sentidos y la imaginación. Esto hace que saquemos a las personas de la genitalización que a veces tienen, ¿no? Y que comprendan que la sexualidad y el placer de la sexualidad va mucho más allá de los aspectos genitales. Y tenemos como último concepto la salud sexual. La Organización Mundial de la Salud tuvo algunas otras definiciones y también podemos encontrar otras, pero yo he traído esta que es desde el 2006, donde dice que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, lo cual no es la ausencia ni de enfermedad, ni de disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Voy a hacer hincapié en esto de que para una salud sexual no es necesariamente la ausencia de enfermedad, la disfunción o la incapacidad. Esto es importante porque podemos tener una salud sexual a pesar de que haya presencia de enfermedad. Muchas veces las personas, cuando están enfermas, pareciera que dejan de lado su sexualidad. Muchas veces la sexualidad en la enfermedad, si bien la enfermedad va a tener algunas influencias, no necesariamente para que la sexualidad termine, para que la sexualidad no pueda ser vivida como sana, placentera y responsable. Lo tenemos también por ahí, ya que estamos en la cátedra de psiquiatría, con algunas patologías psiquiátricas, donde tendremos no necesariamente la sexualidad deberá desaparecer por esta patología psiquiátrica. Tendremos que entender cómo esta salud sexual puede ser mantenida a pesar del trastorno psiquiátrico, a pesar de la enfermedad física, a pesar de una disfunción o a pesar de una incapacidad o una discapacidad. El capítulo de sexualidad y discapacidad es todo un capítulo largo y extenso, teniendo en cuenta todas las discapacidades posibles de existir. Y tenemos que entenderla a la sexualidad en ese entorno. Y otra de las cosas que voy a querer hacer hincapié en esta definición es que para que esa salud sexual se logre y se mantenga, deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud los derechos sexuales de todas las personas, más allá de su edad, más allá de su condición racial, más allá de su condición de salud, más allá de su disfunción. Y eso lo vamos a ver un poquito en los derechos sexuales, que ahí les voy a dejar a ustedes que trabajen un poquito. Dicho y aclarado todos estos conceptos básicos que me gusta que estén claros para poder avanzar en la temática de la sexualidad, acá tenemos un mapa conceptual que trata de explicar las dimensiones comprensivas de la sexualidad humana, es decir, dimensiones que debemos tener en cuenta para poder tener una adecuada comprensión de la sexualidad. Y volvemos a encontrarnos con que hay una dimensión biológica, hay una dimensión psicológica y una dimensión sociocultural, que la sexualidad
comprende estas diferentes dimensiones y que a su vez estas dimensiones se impactan entre ellas mismas. Me gusta mostrar esto porque hoy está muy en el discurso escuchar que la sexualidad es una construcción social. En realidad no voy a negar la importancia y el impacto y la fuerza de esta dimensión sociocultural que es importante, pero sería reduccionista y sería como repetir otras épocas de la historia donde a lo mejor solamente tuvimos una mirada biológica de la sexualidad o tuvimos una mirada absolutamente psicológica, y si ahora decimos que la sexualidad es una construcción social, también estamos haciendo otro reduccionismo. La sexualidad humana comprende estas dimensiones y para su verdadera y adecuada comprensión tendremos que tener en cuenta las tres dimensiones. Las tres dimensiones, como dijimos en las definiciones de sexualidad, en un patrón complejo donde dinamizan de una manera multiarticulada, donde todas se impactan y donde las tres dimensiones construyen una matriz compleja, porque compleja es la sexualidad. Debemos ser cuidadosos en los reduccionismos. Y entonces en este mapa vemos cómo en el aspecto que volvemos a decir, lo dividimos para aprenderlo, para entenderlo, para comprenderlo. Tenemos el aspecto biológico, donde se ven implicados, abarca tanto lo genético como lo anatomofisiológico y el dimorfismo sexual. Y lo anatomofisiológico a la vez está determinado por aspectos vasculares, neurológicos y endocrinos. Esta dimensión es importante, no es determinante, pero es importante que la tengamos en cuenta, tanto para comprender las temáticas sexuales, para comprender el desarrollo psicosexual o proceso de sexuación, de cómo llegamos a ser seres sexuales, pero relacionada con aspectos psicológicos. En su dimensión psicológica ha habido modelos teóricos explicativos de la sexualidad. Los más relevantes son los modelos psicoanalistas, el modelo cognitivo-comportamental y el modelo sistémico. Entrar en cada uno de ellos nos llevaría bastante tiempo y, bueno, sería muy profundo para que entremos. Pero tomar en cuenta este aspecto psicológico, porque esto da cuenta, más allá de los modelos teóricos que tratan de explicar teorías, algunas que confluyen, algunas que divergen en algunos puntos, pero que este es un aspecto importantísimo en la vida de una persona, que nos habla de su vida, de su historia, de los aspectos psicológicos. Y el sociocultural, que si estamos diciendo que la sexualidad es una construcción social, bueno, nos estamos olvidando de que además tenemos un psiquismo, tenemos una biología, o sea, estamos haciendo un reduccionismo. Estoy, vuelvo a decir, de acuerdo con que este es un factor poderoso que tal vez en los últimos años fue desestimado y tal vez en estos momentos aparece con mucha fuerza por la desestimación de haber tenido visiones psicologistas de la sexualidad o biologistas de la sexualidad o hasta patologistas de la sexualidad. Una sociedad y su cultura sostienen creencias, sostienen tabúes, mitos, prejuicios que van a determinar, que van a establecer valores y normas. Esos valores y normas
van a regular comportamientos sexuales, representaciones sexuales, significados sexuales que determinarán roles de género y estereotipos culturales. Por lo que me gusta decir que esta es una dimensión que si nosotros estudiamos a través de la historia cómo ha ido evolucionando los comportamientos sexuales, de gran importancia, pero variable, porque va a ir variando de acuerdo a la época, de acuerdo al entorno cultural. Bien, este es para mostrarles, es un poquito da cuenta de lo complejo que es este patrón de la sexualidad. Y entonces, bueno, es como preguntarnos cómo llegamos a ser los seres sexuales que somos. A eso le llamamos el proceso de sexuación. El proceso de sexuación es un capítulo largo, complejo, pero vamos a resumirlo casi en los títulos, que es un proceso continuo por el cual cada persona se convierte en el ser sexual que es, en el ser sexuado que es, y que es una construcción que deviene de la dinámica de estas diferentes fuerzas implicadas en dicho proceso del cual les hablé. Una fuerza biológica, otra psicológica y otra sociocultural, que se da en un aprendizaje social tanto dentro de la familia como fuera de ella. Y esto es lo que nos convierte en los seres sexuales que somos. Acá es un poquito para que mostremos las influencias que recibimos de diferente tipo sobre la conducta sexual. Fíjense que tenemos influencias biológicas, hipófisis, con sus hormonas esteroideas, testículo, ovario, adrenal, respuestas motoras, el aprendizaje, la disponibilidad de la pareja, las influencias culturales, la edad, el estrés, las enfermedades, los medicamentos, las sustancias de abuso, todas y tal vez muchas más de las que estén implicadas acá, serán influencias que tendrán su impacto en la sexualidad humana. Decimos, los sexólogos nos gusta decir siempre que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, la sexualidad no comienza ni termina en ningún momento determinado. Se manifiesta de diferentes maneras a través del ciclo de la vida. En estas clases de los teóricos, por ahí no del tiempo, a desarrollar algunas temáticas como son desarrollarles más profundamente el proceso de sexuación, la sexualidad en la tercera edad, la sexualidad en la discapacidad, pero sí quiero dejarles el concepto de que la sexualidad comienza desde antes de que nazcamos. Hay estudios antes de nacer, hay estudios dentro del vientre materno de muchas respuestas sexuales de los fetos, que eso sería desde un aspecto biológico, pero también podríamos hablar de lo que psicológicamente y de lo que socialmente un ser antes de nacer está atravesado por las expectativas psicológicas de sus padres, por las expectativas de una institución y de una sociedad. Y entonces acá les traigo la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que fue realizada en el año 1999 por la Asociación Mundial de Sexología en el Congreso número 14, en el Congreso Mundial de Sexología. Solamente vamos a leer sus títulos, porque esta va a ser la tarea práctica que yo les voy a dejar para que ustedes lean con detenimiento
esta Declaración de los Derechos Sexuales, que tiene bastante tiempo, y luego les voy a dejar una tareita práctica para que podamos reflexionar sobre estos derechos sexuales postulados en 1999 y que nos fijemos por ahí qué es lo que está pasando hoy con estos derechos sexuales. El derecho a la libertad sexual, leerán ustedes y luego me contarán un poquito en la actividad práctica, el derecho a la autonomía sexual, la integridad sexual y la seguridad del cuerpo sexual. El derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual emocional, el derecho a la libre asociación sexual, el derecho a hacer opciones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información basada en el conocimiento científico, el derecho a la educación sexual comprensiva, el derecho al cuidado de la salud sexual. Bueno, esta va a ser la tarea que yo les voy a dejar como actividad práctica, donde ustedes van a tener que reflexionar un poco acerca de estos derechos sexuales. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima con diversidad sexual.